Salmo de acción de gracia por haber sido librado de la muerte. Así se titula este salmo, el número 30 de esta campaña, de este proyecto que ya hemos iniciado. Ya llevamos más de un año, ¿cierto?, en este proyecto de hacer estudios de los salmos capítulo por capítulo. Y esta vez nos toca el salmo número 30. A lo mejor es la primera vez que te unes a este canal. Te invito a que te quedes. Espero que Dios te bendiga grandemente a través del mensaje que voy a dar a continuación. También invitamos a nuestros amigos que nos siguen ya en este canal, que se han suscrito, que también nos busquen a través de otras plataformas y redes sociales. Búsquenos en Facebook, Instagram y también en Spotify con este mismo nombre, Tu Palabra en Casa. Gracias a Dios ya estamos saliendo a través de diferentes redes sociales. Y eso ha sido una tremenda bendición para nosotros y para todas las personas que nos siguen. Entonces, también quiero dar gracias a todos los que nos dan siempre un like, a los que se han suscrito a este canal apoyando este proyecto y a las personas que también nos dejan comentarios en la caja de comentarios. Si esta palabra te gusta, nos gustaría saber, coméntalo abajo, o a lo mejor no te gustó el mensaje, también coméntalo abajo, queremos saber tu opinión. Indistintamente vamos a estar tremendamente agradecidos. Sin más preámbulo, vamos a dar entonces comienzo al estudio de este salmo, Salmo 30. Como ya hemos dicho previamente, este salmo se titula Acción de gracia por haber sido librado de la muerte. Salmo cantado en la dedicación de la casa. Salmo de David. Capítulo 30, versículo 1. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado, y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor durará toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor, me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro, fui turbado. A ti, oh Jehová, clamaré, y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Amén. Este es el Salmo 30, un salmo que hasta el día de hoy siguen usando los coros de la iglesia, ¿cierto? Algunos de sus versos son usados para alabar, para hacer cánticos de adoración y de alabanza. Y también este salmo cabe destacar que es usado por algunos para elevar oración por los enfermos. Y no solo con eso, también este salmo sigue siendo usado hasta el día de hoy en algunas sinagogas judías para celebrar la fiesta de las luces o esa fiesta que nosotros también conocemos como Hanukkah. Es un salmo muy utilizado en la actualidad. Se titula Acción de gracia por haber sido librado de la muerte. ¿Por qué se titula de esta manera? Porque David, cuando creó este salmo, él es el autor de este salmo, él de verdad sintió que se estaba enfrentando a la muerte. Si quisiéramos contextualizar este salmo, deberíamos irnos a Primera de Crónicas, capítulo 21. Este capítulo habla sobre el censo que realizó David. Los invito a que estudien ese capítulo porque es fundamental. Es importantísimo entender el contexto histórico de las circunstancias por las cuales David creó esta poesía lírica, este salmo, el Salmo 30, de ese estamos hablando, porque de esa manera, si entendemos Crónica 21, vamos a entender a cabalidad
este salmo que David nos dejó. Se subtitula este salmo cantado en la dedicación de la casa. Esto es el templo de Jehová, ¿cierto? Sabemos que David no construyó el templo de Jehová, pero sin embargo hizo los preparativos para que después de él, de su reinado, su hijo, su sucesor, el rey Salomón, construyese el templo. Recordemos que en el libro 1 de Crónicas 21, ¿cierto? Y parte del capítulo 22, Dios no le permitió a David construir el templo. ¿Por qué? Porque David había derramado mucha sangre y había participado en muchas guerras, y todo eso lo había visto Jehová, y por eso Dios no le permitió al rey David construir el templo. Eso le afectó a David, porque él de verdad tenía intenciones de crear un templo para Dios, dedicárselo a Jehová, esta vez en la tierra prometida. Sabemos que antiguamente Moisés había creado el tabernáculo en el desierto, y la distancia del desierto, en donde estaba ubicado el tabernáculo para hacerle las consultas a Jehová, eran extensas las distancias. Entonces, por eso David dispone en su corazón crear un templo para Dios, pero Dios no se lo permitió porque había derramado mucha sangre. Los invito a entender, a leer, a hacer un estudio de 1 Crónicas 22 para que puedan descubrir todo esto que estoy hablando. Vamos entonces a analizar el versículo 1 y 2 del Salmo. Te glorificaré, oh Jehová, porque has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Parte primero David reconociendo que Jehová lo ha exaltado. Y quizás lo exaltó tanto el rey David, Dios hizo tantas cosas grandiosas en el rey David, que David llegó a un estado a un puesto tan alto en su vida que incurrió en el pecado de su vanagloria, de su ego. David llegó a un estado de acumular tanto poder que él se sentía realmente poderoso y se había olvidado quizás de que todo ese poder y toda esa riqueza y toda esa grandeza provenía de Dios. Así lo transmite el libro de Crónicas. Fue tanto que en Crónicas, capítulo 21, versículo 3, ¿cierto? Uno de sus generales, uno de sus soldados más fieles, trata de evitar que el rey David realice un censo. ¿Y por qué David quería hacer un censo? Bueno, este mismo general en ese verso nos da a entender que el rey David quería saber qué tan poderoso era. Qué tan poderoso, cuánto poder había acumulado. Por eso en el verso 30 lo voy a leer, el Crónicas, 1 de Crónicas 21, versículo 3, dice: y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey, señor mío. Este soldado le está diciendo al rey David que, rey, tú eres poderoso, y Dios, Jehová, añada 100 veces más de lo que ya tienes. Pero que no hagas este censo. Sigamos leyendo. Y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey, señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto, que será pecado a Israel? Esto está muy relacionado, el versículo que estamos leyendo, con el Salmo 30. Como ya hemos dicho, el versículo 1 y 2, ¿cierto? Parte David reconociendo a Dios, glorificando a Dios, a Jehová, porque lo ha exaltado. Jehová exaltó al rey David. El versículo 2 continúa: Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. El versículo 3 y 4 dice: oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Aquí mismo David reconoce que estuvo a punto de descender a la sepultura. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. El Seol es el lugar que los hebreos consideraban el lugar donde están los muertos. Eso dice. Entonces David pensó que iba a ir allá. David vio la muerte sobre él. Entonces, pero sin embargo sabemos y es evidente que David no murió. Por eso dice en este salmo: oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida
para que no descendiese a la sepultura, para que no muriese. Pero David vio la muerte. Cantad a Jehová, el versículo 4 y el 5. Cantad a Jehová vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor durará toda la vida. O sea, David dice que Dios se aira. Sí, es cierto, Dios se aira, y sabemos que en la Biblia Dios se aira y Dios es lento para la ira, pero también sabemos que Dios es grande en misericordia, y David lo tenía muy claro todo esto. Sigamos analizando estos dos versos, el 4 y el 5. Cantad a Jehová vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, un momento, pero su favor durará toda la vida. Esto David lo tenía muy claro y muy presente en su vida. Más grandes son sus misericordias, la misericordia de Dios, que la ira. Su ira dura poco. Dios es lento para la ira, pero grande en misericordia. Pero tu favor durará toda la vida. Por la noche durará el lloro, el castigo, ¿cierto? La ira de Dios viene y nos hace llorar, nos perturba, ¿cierto? La ira, el castigo, la sanción de Dios, pero a la mañana vendrá la alegría. De eso David nos habla en este salmo. Y aquí lo importante, hermano querido, que nos estás escuchando, estos versículos que vienen a continuación son la clave, es el clímax de este mensaje, es lo más importante. Yo quiero que por favor pongan mucha atención con lo que viene ahora. El versículo 6 y el 7 dicen: en mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido. David se sentía tan afortunado, se sentía tan especial, estaba en un lugar tan alto que él pensó que nunca sería conmovido. Porque en el versículo 7 continúa, dice: porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. ¿Has visto un monte fuerte, hermano? Vea por la ventana, ve hacia la cordillera de los Andes. Ese es un monte fuerte. Dígame usted, ¿quién puede destruir un monte fuerte? Nadie, es invencible. Nadie puede contra un monte fuerte. Así se sentía David cuando transmite este salmo. Pero vea cómo termina este versículo 7. Escondiste tu rostro de mí. ¡Wow! En el versículo 7 reconoce que Dios lo había puesto en un lugar muy alto y él se sentía como un monte fuerte. Pero finalmente termina el versículo reconociendo que Dios, Jehová, escondió su rostro y fue turbado. ¿Quién? David. La vida de David fue turbado. ¿Qué significa esta palabra turbado? Según la Real Academia Española, dice que turbado es la interrupción del proceso natural de algo. O sea, Dios tenía a David en medio de un proceso. Dios, recordemos a David, que David estaba en las manos de Dios y Dios había hecho grandes cosas con el rey David. Recordemos que David era el más pequeño de sus hermanos y por ser el más pequeño de sus hermanos no calificaba para ir a la guerra contra los filisteos. Entonces David se tenía que conformar con cuidar ovejas, era un pastor. Y sin embargo vemos cómo el favor de Dios acompañó a David durante toda su vida. Vemos cómo David, siendo pastor de ovejas, vence al oso, vence al león. Más tarde va a la guerra, ¿cierto? No a pelear. David le llevaba el alimento a sus hermanos. Era como un aguatero que le lleva el agua a los futbolistas que están en medio de un partido de fútbol. David lleva el alimento a sus hermanos, les lleva la comida. Y en medio de esta circunstancia ve a un gigante atemorizando a los ejércitos de Jehová, a los ejércitos del pueblo de Israel, ¿cierto? Entonces vemos en la vida de David cómo una persona pequeña que no calificaba para ir a la guerra es exaltada, y cómo este hombre pequeño, de buen parecer, dice la Biblia, cómo fue elevado, ¿cierto?, a la parte más alta del pueblo de Israel, a lo más alto. Él terminó convirtiéndose en el rey de Israel. Él unificó a las 12 tribus, las 12 tribus estaban divididas, no se ponían de acuerdo. Bueno, David logró unir a las 12 tribus. David fue a la guerra contra Goliat y lo venció. Venció a los filisteos, a los edonitas, a los cananeos, a los moabitas, a los anonitas, a los arameos y a los amalecitas. David nunca fue vencido por sus enemigos. Pero sin embargo, vemos a este hombre que es como nosotros, que es como usted, hermano, como usted, amigo, amiga, hermano, es como nosotros. Nosotros nos podemos identificar con David, que un día no tenemos nada, somos pequeños, estamos pasando hambre, tenemos un trabajo que apenas nos alcanza,
no hemos visto el poder de Dios moverse en nuestra vida, pero de repente viene Dios y nos bendice y nos saca del pozo cenagoso. ¿Sabe cuál es el pozo cenagoso? Ese lugar, el pozo cenagoso, es un lugar amplio, ¿cierto? Un lugar profundo donde cualquier ser vivo, animal u hombre, ¿cierto? Mientras más se mueve, no puede salir. Y no puede salir y pareciera que se va hundiendo más. Ese es un pozo cenagoso. Muchos de nosotros, siendo hijos de Dios, un día llegamos a los caminos del Señor, ¿cierto? Donde somos como David, un pequeño, el menos considerado, pero Dios hace grandes obras con nosotros y nos pone en lugares altos. De pronto no tenemos un buen trabajo y de pronto estamos facturando 1 millón, 2 millones, 30 millones, 40 millones. ¿Ah? Hay casos tremendos, hermanos, cómo Dios se mueve a través de sus hijos. Hay hermanos que vivían en las periferias aquí de la ciudad, de la región metropolitana en Santiago, Chile, y Dios los ha puesto en lugares altos. Hoy en día viven en Las Condes, tienen casas, tienen vehículos. ¿Ah? Un día había un hermano enfermo, Dios vino y lo salvó, lo sanó, hizo una obra, hizo algo en su vida y le extendió los años de vida al Señor por gracia. Hay algo que el Señor a veces hace en sus hijos y los pone en puestos altos. Si tú eres uno de esos hijos, de esas personas que ha sido tremendamente bendecida por Dios, que un día ocupó el escaño más bajo y hoy en día está ocupando uno de los escaños más grandes de la sociedad, no te olvides nunca que es Dios el que te puso allí. No caigas en los pecados como el pecado que cometió el rey Nabucodonosor, ¿cierto? Que por su grandeza, su gloria, ¿cierto? Él terminó convertido en bestia. Dios lo castigó porque se engrandeció a sí mismo de sobremanera y lo tuvo que humillar. No seas como el rey David, que quizás cuando escribió este salmo, él estaba ocupando el puesto más alto al que pudo llegar a alcanzar en plena carrera. Él siendo rey, quizás nunca, quizás el rey David tenía mucho más bendiciones preparadas Dios para él, para su vida, pero David llegó hasta ahí. ¿Por qué? Porque así dice el versículo 7 al final, fue turbado, su proceso fue interrumpido, el proceso natural de su vida fue interrumpido. ¿Por qué? Por un pecado que cometió David, hermano. En Crónicas 13 dice que David hizo un censo y producto de ese censo David pudo verificar qué tanto poder tenía. Dice que la Biblia, dice en Crónicas, Primera de Crónicas, que él tenía un ejército de 1100 hombres que podían levantar espadas, ¿cierto? 470.000 de la tribu de Judá. Y vemos que al terminar este censo, Dios se enoja con David y lo castiga. Y le da 3 opciones. Le dice a David, elige un castigo para ti. 3 años de hambre sobre el pueblo de Israel, 3 meses de la espada de tu enemigo sobre ti, que sea vencido durante 3 meses por tus enemigos, o la espada de Jehová, esto es la peste en la tierra. David conocía a Jehová, pero David también le temía a sus enemigos y decidió sabiamente, David decidió no ser derrotado por 3 meses por sus enemigos y también decidió que no pasar hambre el pueblo y eligió la espada de Jehová. ¿Y por qué eligió la espada de Jehová? Porque David apeló a la misericordia de Jehová. Vamos a leer Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 13. Entonces David dijo a Gad, estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero no caiga en manos de hombres, de sus enemigos. Más tarde vemos cómo Jehová ordena al ángel de Jehová la destrucción de Jerusalén. Vemos que en su pasada el ángel de Jehová mató 70.000 hombres y cuando estaba destruyendo Jerusalén, Dios se arrepiente, dice el cronista, y le pide al ángel de Jehová que detenga su espada. En esta circunstancia, David, dice el cronista, que eleva su mirada al cielo junto a los ancianos de su pueblo, y David ve al ángel de Jehová entre el cielo y la tierra con su espada desenvainada, listo para matar. David se postró en tierra sobre su rostro con los ancianos vestidos de cilicio y clamaron piedad a Dios. Dios los perdonó y el ángel de Jehová le ordena a David
elevar un tabernáculo, un altar. Entonces David, dice el cronista, que elevó un altar y hizo un sacrificio para Jehová. Jehová lo bendijo, lo aceptó, ¿cierto? Y en ese momento, justo en ese momento, David decide en su corazón crear un templo. ¿Se acuerdan que en Salmo 30, cuando partimos este estudio, Salmo 30, vemos que en el subtítulo del Salmo 30 dice canto en la dedicación de la casa, Salmo de David? Bueno, David dispuso en su corazón crear el templo, pero Dios no se lo permitió. ¿Por qué? Porque David había derramado demasiada sangre y había participado en muchas guerras. Por eso Jehová no le permitió construir el templo a David. Pero sin embargo, David, triste, decide no construir el templo, pero sí realizar los preparativos para el templo. Por eso este salmo es titulado Dedicación a la casa, al templo de Jehová. ¿Por qué David decidió usar el templo? Bueno, pues el mismo cronista nos dice que David tuvo temor de ir al desierto, cuando David tuvo temor de ir al desierto, al tabernáculo que había construido Moisés para consultar a Jehová. Por eso, ¿y por qué tuvo temor? Porque vio al ángel con la espada desenvainada. David vio la muerte. Pensó que el ángel de Jehová lo iba a exterminar, lo iba a matar. Por eso vemos en los versículos anteriores que ya leímos que David le dice: has librado mi alma del Seol, ¿cierto? Bueno, seguimos entonces con el estudio de Salmo 30. Vamos al versículo 8 y 9. Dice: a ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré, porque ¿qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Te alabará el polvo, anunciará tu verdad. Vamos con el 10 y el 11. Oye, oh Jehová, ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Hermanos, aquí hay una enseñanza, hay algo que podemos aprender de David. David se equivocó y muchas veces nosotros nos hemos equivocado. Dios nos ha puesto en los lugares altos, de ser nadie a ser personas importantes en nuestra sociedad. Pero a veces también en el lugar donde Dios nos ha puesto se nos han abierto puertas. La plata también, la riqueza, el mucho poder corrompe mucho. Entonces se nos han dado a puertas en muchos lugares y nos hemos apartado del camino de Dios, nos hemos apartado del Señor, nos hemos olvidado de Él. Pero aquí David nos recuerda que pese a que hayamos caído, hayamos cometido el error, Dios es grande en misericordia y en extremo, hermano. Yo cuando hice este estudio, de verdad, hermano, me llegó tanto a mi espíritu esta enseñanza que derramé lágrimas haciendo este estudio, hermano. Porque veo el amor de Dios y el amor de Dios se renueva cada día y es tan grande en Cristo Jesús. El amor de Dios en Cristo Jesús son nuevas y se renuevan cada día. Grande en misericordia, lento para la ira. Entonces, hermano, si has pecado, si has caído, te has agrandado en sobremanera, arrepiéntete, pídele perdón al Señor y vuélvete a sus caminos y reconócelo y alábalo. Haz como David en estos versículos finales. En el versículo 10 en adelante: oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Eso ocurre cuando sentimos el amor, el perdón de Dios y cuando Dios restaura nuestras vidas. Y por último el versículo 12: por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Amén. Hermano, espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Espero de todo corazón que Dios te bendiga. Vamos a orar y vamos a darle gracias por este mensaje. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias, bendito Rey.
Todopoderoso, bendito Dios, Señor, te damos gracias, bendito Dios, porque eres tan bueno. Tus misericordias son en extremo, Padre, y se renuevan cada día, bendito Dios. Te damos gracias, te alabamos, te bendecimos y te adoramos. Señor, en esta hora yo te pido por mi vida y por la vida de mis hermanos y de todos los que están escuchando este mensaje, para que cuando tú te glorifiques en nuestra vida, para que tú manifiestes tu amor, nos bendiga y nos vaya bien en esta vida, nunca nos apartemos de ti. No importa cuál sea la circunstancia, no importa el cargo que ocupemos en nuestros trabajos, en la política, en la sociedad o en la iglesia, Señor, nunca permitas que nos olvidemos que eres tú el que nos puso en ese lugar. No nos permitas incurrir en el pecado, Señor, de la vanagloria, Señor, o sentirnos tremendamente poderosos, ricos, como para alejarnos de ti, Señor. Perdónanos si hemos estado en esa circunstancia y ayúdanos a ser mejores hijos tuyos. Bendice a mis amigos y a mis hermanos, que esta palabra les ha llegado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Le damos gracias a los hermanos por haber permanecido en este canal. Les invito a que, si este video les gustó, nos dejen un comentario en la caja de comentarios. Denos una opinión si les gustó este tema, o quizás no les gustó, también queremos saberlos. Les invito a darle like, a suscribirse a este canal, a compartirlo, y quizás tienes alguna observación que hacer sobre este estudio. A lo mejor se me fue algo, algún detalle, algún versículo, algún comentario importante que se me haya ido y a lo mejor Dios te ha revelado algo. Por favor, compártelo, queremos saber, conocer tu opinión, y que el Señor te bendiga grandemente. Bendiciones.